Y si te dijera que hay un solo versículo en Proverbios, que parece simple, pero que es tan increíblemente poderoso que, si lo vives de verdad, podría darle un giro de 180 grados a cada área de tu vida? Lo más probable es que ya lo conozcas, lo hayas leído, pero no lo estás usando con todo su potencial. Estoy hablando de Proverbios 3, 5-6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. Uno suena genial, ¿verdad? Lo citamos en la iglesia, en redes, pero, ¿con qué frecuencia actuamos como si realmente creyéramos esto? Es fácil decir confío en Dios cuando todo va viento en popa. ¿Pero qué pasa cuando la tormenta arrecia? ¿Cuando la vida se desmorona y no entiendes nada? ¿Cuando el plan de Dios parece ilógico, injusto, o te duele hasta el alma? En un mundo que te grita toma el control, tú puedes solo, este versículo no es una frase bonita, es un mapa de ruta a la verdadera paz y propósito. Pero la clave está en entender por qué Salomón, el hombre más sabio de la historia, escribió estas palabras. Él no amaneció un día con fe perfecta, lo aprendió a golpes. Experimentó las bendiciones brutales de confiar, y la destrucción total de apoyarse en sí mismo. Y si tú y yo podemos captar el peso completo de lo que nos enseña aquí, tu forma de caminar con Dios podría cambiar para siempre. Parte 1. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Decir confío en Dios es fácil. Vivirlo es otra historia. ¿Cuántas veces declaramos nuestra fe, pero entramos en pánico apenas las cosas no salen como queremos? ¿Cuántas veces oramos que se haga tu voluntad, pero secretamente esperamos que Él siga nuestro plan? Confiárselo todo a Dios no es solo creer en Él, es entregárselo todo. Incluso cuando no tiene sentido. Ahí es donde la mayoría se atora. La confianza parcial es cómoda. Confiamos mientras el camino está claro, la cuenta del banco llena, las puertas abiertas. Pero cuando la vida da un giro brutal, pierdes el trabajo, una relación se rompe, llega la enfermedad, el futuro es una nebulosa, ahí se prueba la verdadera confianza. Ahí descubres si te fías de Él o solo lo decías de dientes para afuera. Imagina que estás al borde de un precipicio y Dios te dice, salta, yo te agarro. La mayoría dudaría. Quieres pruebas, una red de seguridad, un plan B, pero eso no es confianza, eso es control. Confiar de verdad es saltar, aunque no veas el suelo. Es soltar tus planes, tus miedos, tus necesidades de respuestas, y creer que su camino es mejor, aunque no lo sientas así. Es difícil, lo sé. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, guerras, inflación, inseguridad. Nos aterran lo desconocido. Intentamos controlarlo todo, solo para darnos cuenta de que controlamos bien poquito. Mira a Abraham, Dios le dijo que dejara todo y fuera a una tierra que le mostraría. Sin mapa, sin detalles. ¿Te imaginas? Dejarlo todo solo porque Dios lo dijo. Pero Abraham obedeció, caminó por fe. Y por esa confianza, Dios lo hizo padre de multitudes. Ahora mira a los israelitas en el desierto. Dios los sacó de la esclavitud con milagros, partió el mar rojo, y a la primera señal de incertidumbre, entraron en pánico. Murmuraron, dudaron, quisieron regresar a Egipto. ¿Por qué? Porque solo confiaban en Dios cuando era conveniente. No confiaron con todo el corazón, solo con partes. ¿Cuántos de nosotros hacemos lo mismo? ¿Confiamos en Dios con el domingo, pero no con el lunes? ¿Con la salvación, pero no con las finanzas? ¿Con la eternidad, pero no con las relaciones? Le damos pedacitos de nuestro corazón, no todo. Y luego nos preguntamos por qué vivimos ansiosos, perdidos, con la fe débil. Es simple, la confianza parcial siempre lleva a la frustración total. No puedes caminar en paz si la mitad de tu corazón aún intenta controlarlo todo. Mucha gente hoy dice confío en Dios, pero sus acciones gritan lo contrario. No diezman porque no confían que Él proveerá. Siguen en relaciones tóxicas porque no confían que Él traerá algo mejor. Se estresan por cada detalle porque no creen de verdad que Él tiene el control. Pero la verdad es esta, la confianza no es solo un sentimiento. Es una decisión. Es elegir creer que Dios es bueno, incluso cuando la vida no lo es. Es elegir seguirlo, aunque el camino no esté claro. Es elegir decir, Señor, no entiendo, pero confío en ti de todos modos. Piensa en tu vida. ¿Qué es eso que aún te aferras? ¿Eso que no has entregado por completo? ¿Tu carrera, tus hijos, tu futuro, un sueño? Pregúntate, ¿estoy confiando en Dios con esto, o aún intento controlarlo? No puedes tener las dos. O confías en Él, o no. No hay punto medio. Y aquí la parte increíble, cuando confías en Él con todo tu corazón, Él se encarga del resto. Ahí es cuando la paz reemplaza la ansiedad. Cuando la provisión sigue a la obediencia. Cuando se abren puertas que tú jamás podrías abrir. Pero nunca experimentarás eso si sigues aferrado a tu propia prudencia. El desafío es real. ¿Estás listo para dejar de confiar a medias? ¿Listo para rendirte por completo? Hasta que no lo hagas, lucharás entre fe y miedo, entre confianza y control. Pero el momento en que sueltas de verdad, verás el poder de Dios moverse de formas que nunca imaginaste. La elección es tuya. Parte 2. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Confiar es el primer paso. No apoyarte en tu propio entendimiento, ese es el verdadero campo de batalla. Es natural depender de lo que vemos, calculamos, predecimos. Pero Salomón, el más sabio, nos advierte, nuestra prudencia no es suficiente. No importa cuánto creas saber, cuánta experiencia tengas, cuán bien planees, si dependes de tu entendimiento por encima del suyo, vas a fallar. Mira a Salomón mismo.
Dios le dio una sabiduría que nadie más tuvo. Reyes viajaban para escucharlo. Construyó el templo más glorioso. Llevó a Israel a la prosperidad. ¿Y qué pasó? El mismo hombre que escribió estas palabras las ignoró. En lugar de confiar plenamente en Dios, se apoyó en su propia prudencia. Hizo alianzas políticas inteligentes casándose con cientos de mujeres de culturas paganas, pensando que traería paz. Acumuló riqueza, persiguió el placer, pensando que le daría plenitud. ¿El resultado? Sus esposas desviaron su corazón de Dios. Su riqueza y sabiduría se volvieron una trampa. Al final de su vida, el reino iba directo a la división y la destrucción. El hombre más sabio falló no por falta de conocimiento, sino por confiar más en su propia prudencia que en Dios. Piensa en hoy. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? Tomamos decisiones basándonos en lo que tiene sentido en lugar de lo que Dios dice. Confiamos en nuestras emociones, en lo que vemos, en lo que funcionó antes, en expertos, en tendencias, en cualquier cosa menos en la sabiduría divina. Y luego nos preguntamos por qué la vida se siente tan inestable. En las relaciones, ¿cuántos ignoran la sabiduría de Dios porque su propio entendimiento les dice, sé que no es creyente / saludable, pero lo puedo cambiar / lo amo? Se apoyan en sus sentimientos, y cuando llega el desamor, ¿qué salió mal? En las finanzas, la Biblia enseña principios de administración, dar, generosidad. Pero el mundo, ahorra para ti, no des y no te sobra, toma decisiones por seguridad, no por fe. Y luego la gente vive ansiosa por el dinero, nunca siente que tiene suficiente. Se apoyaron en su prudencia, no en la de Dios. En el éxito personal, el mundo grita, confía en ti mismo, sigue tu corazón, manifiesta tu destino. Libros de autoayuda, coaches, hasta iglesias a veces predican un evangelio centrado en el yo. ¿Pero qué dice Dios? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Jeremías 17:9. Separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. El problema no es no tener planes, es seguir el plan equivocado, el tuyo, en lugar del de Dios. Y vemos los resultados por todos lados. Decisiones de vida basadas en la prudencia humana que terminan en caminos sin salida, corazones rotos. Familias que se quiebran ignorando el diseño de Dios. Negocios que colapsan construidos sobre la avaricia. El patrón es el mismo. Cuando empezamos a confiar más en nosotros mismos que en Dios, nos preparamos para fallar. Por eso Salomón nos grita, no te apoyes en tu propia prudencia. No dice que no pienses o no uses la sabiduría, dice que no cometas el error de creer que tu sabiduría limitada es suficiente. No confíes más en tu perspectiva parcial que en el que ve el cuadro completo. Porque lo que hoy te parece lógico, mañana puede llevarte al arrepentimiento. Llévalo a tu vida. ¿Dónde te has apoyado en tu propio entendimiento en lugar de confiar en Dios? ¿Una decisión de trabajo, una relación, un sueño que sabes que no encaja con él? ¿O algo más pequeño, cómo manejas el estrés, tus decisiones diarias? ¿Estás entregando esto a Dios, o aún intentas controlarlo tú? La dura verdad, si te apoyas en tu prudencia, lucharás. Tendrás ansiedad, llegarás a callejones sin salida. Pero si sueltas y confías plenamente en Dios, ahí viene la claridad. La paz reemplaza la confusión. Se abren puertas que nunca esperaste. ¿Qué elegirás? ¿Tu prudencia o la de Dios? Una lleva a la frustración, la otra a la libertad. Parte 3. Reconócelo en todos tus caminos. Confiar es difícil, no apoyarte en tu prudencia es más difícil, pero esta es donde muchos se dan por vencidos. Porque Dios no solo pide confianza o dejar de lado tu entendimiento, pide sumisión total. Y seamos honestos, la sumisión es lo que más nos cuesta. No es solo obedecer instrucciones, es rendirse. En todos tus caminos sométete a Él. No en algunos. No solo el domingo. No solo cuando es fácil o conveniente. En todos tus caminos. En tu carrera, tus relaciones, tus finanzas, tus sueños, tus decisiones diarias. Cada maldita parte de tu vida, rendida a Él. Y aquí es donde la fe se prueba de verdad. Porque la sumisión no es solo acción, es el corazón. Es soltar el control. Es decir, Dios, aunque esto no tenga sentido para mí, aunque no sea lo que quería, aunque me duela, te seguiré de todos modos. Seamos realistas, ¿cuánta gente vive así? La mayoría quiere el control. Queremos que Dios nos guíe, pero solo si su dirección coincide con nuestros planes. Queremos decir Señor, guíame, pero apenas el camino se pone incómodo, agarramos el volante. Queremos su voluntad, pero solo si encaja en nuestro horario, nuestras preferencias, nuestras expectativas. Por eso tantos cristianos luchan con su fe. La sumisión no es solo confiar en que Dios sabe más, es elegir su camino por encima del tuyo, incluso si te cuesta todo. Mira a Jesús en Getsemaní. El Hijo de Dios, con todo el poder. Pudo haber llamado ejércitos de ángeles. Y en ese momento antes de la cruz, oró, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Lucas 22:42. Eso es sumisión. No mi voluntad, sino la tuya. Ahora, a tu día a día. ¿Cómo se ve la verdadera sumisión? Estás en una relación que sabes que no es la voluntad de Dios, pero te quedas porque es cómoda, por miedo a estar solo. Sumisión es salir de ahí, aunque duela, confiando que Dios tiene algo mejor. Persigues una carrera que parece prometedora, pero Dios cierra puertas una y otra vez. Sumisión es rendir tus planes y preguntar, ¿a dónde quieres ir, Dios?
O Dios te impulsa a empezar algo, un ministerio, un negocio, un paso de fe audaz, pero el miedo te paraliza. Su misión es avanzar de todos modos, porque tu fe es más grande que tu miedo. Esta es la batalla entre tu libre albedrío y la voluntad de Dios, y es la pelea más dura que enfrentarás. Dios nunca te forzará a seguirlo. Te guiará, te impulsará, te convencerá. Pero nunca te quitará la capacidad de elegir. Lo que significa que cada día tienes una elección. ¿Confiarás en el camino de Dios o en el tuyo? Mira el mundo. Confía en ti mismo, busca lo tuyo, manifiesta tu destino. ¿La Biblia? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Lucas 9:23. Eso es su misión. Negarte a ti mismo, dejar tus deseos, elegir la fe por encima del control. Y aquí está la verdad. Si no te sometes a Dios, te someterás a otra cosa. Si no te sometes a su plan, te someterás a la presión del mundo. Si no te sometes a su voz, te someterás a tus emociones. Si no te sometes a su sabiduría, te someterás al miedo, la ansiedad, la confusión. Algo liderará tu vida. ¿Quién será? Tómate un momento. ¿Qué área de tu vida no has sometido por completo a Dios? ¿Tu carrera, una relación, tus sueños, tu comodidad? ¿Te has resistido a su voz, intentando negociar tu salida de la rendición? Escucha esto, la verdadera paz solo llega después de la sumisión. El momento en que dejas de luchar, sueltas el control, y dices, Dios, confío en ti completamente. Ahí es cuando todo cambia. Llega la claridad, el miedo pierde su agarre, Dios interviene y te guía a algo más grande de lo que jamás imaginaste. Porque los planes de Dios para ti son más grandes que tus planes para ti mismo. Pero nunca los verás si te niegas a someterte. La sumisión es dura, sí, pero mira lo que viene después. Parte 4. Y Él enderezará tus veredas. Esta es la parte que todos aman. Suena fácil. Si confío en Dios, mi vida será suave, simple, sin problemas. Pero no es lo que dice. Una vereda enderezada no significa una vereda fácil. Significa una vereda dirigida por Dios. Un camino con propósito, que te lleva exactamente a donde Él quiere que estés. Aunque no lo entiendas en el momento. Los israelitas, Dios los guiaba con una nube de día y fuego de noche. ¿El viaje a la tierra prometida fue rápido y simple? No. Los llevó por el camino largo. ¿Por qué? No estaban listos. Tenían que ser probados, refinados, preparados. Aplícalo a ti. ¿Cuántas veces esperaste que Dios abriera puertas inmediatamente y te encontraste esperando? ¿Oraste por un camino claro y te llevó por desvíos, puertas cerradas, retrocesos inesperados? ¿Significa que no te está guiando? ¿O te está guiando de una forma que aún no entiendes? El camino enderezado de Dios no es un atajo. Es dirección. Es alineación con su voluntad. Te lleva a donde necesitas ir, no a donde crees que deberías ir. Y a veces, el camino largo es el mejor. Mira a José. Dios le dio un sueño de gobernar. ¿Lo llevó directo al trono? No. Lo arrojaron a un pozo, lo vendieron como esclavo, lo acusaron falsamente y lo metieron en prisión. Humanamente, su vida era un desastre. Pero en realidad, Dios estaba alineando cada evento. La prisión lo llevó a la corte del faraón, y la corte del faraón lo llevó a gobernar Egipto. El camino enderezado de Dios parecía torcido en el momento, pero en retrospectiva fue perfecto. ¿Y tú? ¿Qué pasa si el retraso que te frustra es parte de tu preparación? Si el rechazo, el revés, el giro inesperado, ¿es Dios dirigiéndote a algo mejor? El mundo exige velocidad, resultados instantáneos. Dios no tiene prisa, Él tiene el control. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Proverbios 16:9. Tú puedes tener planes, una visión. Dios sabe la mejor manera de llevarte allí. Y a veces, significa atravesar lo que querrías evitar. Quizás perdiste un trabajo y no entiendes por qué. Creíste que te casarías con alguien, pero la relación se rompió. Avanzaste con un plan, pero todas las puertas se cerraron. ¿Dios te abandonó? No. Te está redirigiendo. Como un GPS, si tomas un camino equivocado, recalcula. Encuentra otra ruta. Así trabaja Dios. Incluso cuando crees que te equivocaste, incluso cuando la vida te lanza situaciones inesperadas, si te mantienes cerca de Él, siempre te redirigirá. Por eso Proverbios 3, 5-6 es tan poderoso. No dice confía en Dios y siempre entenderás lo que hace. Dice confía en Dios y Él enderezará tus veredas. No tienes que resolverlo todo. No tienes que estresarte por cómo pasará. Solo tienes que caminar en obediencia y dejar que Dios maneje la dirección. Mira el mundo hoy, caos, incertidumbre, división. La gente perdida, ansiosa, intentando descifrar su próximo movimiento. La verdad, Dios no está confundido. Dios no está sorprendido. Dios sigue guiando. La pregunta es, ¿confiarás en su camino, aunque se vea diferente a lo que esperabas? Si estás en una temporada incierta, respira hondo y recuerda, Dios te está guiando si lo estás siguiendo. Aunque el camino parezca oscuro, estás exactamente donde necesitas estar. Él ve el camino por delante, sabe lo que viene. Y si te mantienes sometido a Él, te llevará exactamente a donde necesitas ir. No dejes que el miedo te detenga. No dejes que la frustración te haga renunciar. El camino enderezado de Dios no es comodidad, es propósito. Y cuando mires atrás, verás que cada retraso, cada desvío, cada giro inesperado, fue Dios guiándote directo a tu destino.
Las palabras de Salomón en Proverbios 3, 5-6 no son solo poesía, son las lecciones de su propia vida. No las escribió desde la teoría, sino desde la experiencia. Vio de primera mano lo que pasa cuando confías plenamente en Dios y lo que pasa cuando no. Su vida es el ejemplo perfecto. Piensa en su inicio, joven, inexperto, con el peso de una nación. Pudo apoyarse en su lógica, ambición. ¿Pero qué hizo? Se volvió a Dios. Oró pidiendo un corazón entendido. Y porque buscó a Dios primero, Él le dio sabiduría, riquezas, honor. Su confianza en Dios lo llevó a la cima. Luego, algo cambió. El hombre que confió totalmente, empezó a apoyarse en su propia prudencia. Se casó con mujeres extranjeras que adoraban otros dioses. Construyó altares a ídolos. Transigió, creyendo que podía controlarlo a su manera y seguir bien con Dios. ¿El resultado? Su reino se desmoronó. Su sabiduría se nubló. Sus decisiones llevaron a la división y la caída. El mismo hombre que escribió el versículo lo ignoró, y le costó todo. Hoy, ¿cuántos empiezan fuertes con Dios, y poco a poco retoman el control? El éxito llega, la comodidad llega, y empiezas a confiar más en ti mismo. Quizás pensaste, sé que es mejor para mí. Tomaste decisiones basadas en lo que parecía bueno, no en lo que Dios decía. Quizás hiciste pequeñas transigencias, como Salomón, creyendo que no importarían. Pero ahora ves las consecuencias, la paz se fue, la claridad se fue. La vida de Salomón es una advertencia, puedes empezar fuerte y terminar débil. Tener sabiduría y tomar decisiones necias. Saber lo correcto y no hacerlo. ¿Estás viviendo Proverbios 3, 5-6, o solo lo citas? ¿Dónde necesitas rendirte? ¿Qué áreas has controlado en lugar de confiar? ¿Decisiones por miedo, orgullo, comodidad, en lugar de buscar a Dios? La buena noticia, nunca es tarde para volver. Incluso al final, Salomón entendió la verdad. Después de todo el arrepentimiento, escribió en Eclesiastés 12:13, teme a Dios, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Tuvo todo lo que el mundo ofrece, pero al final, solo Dios importaba. Esa es la lección, confía en Dios mientras aún tengas tiempo. Sométete ahora, antes de perder lo que de verdad importa. Como prueba la vida de Salomón, cuando te apoyas en Dios, te elevas. Cuando te apoyas en ti mismo, caes. Confiar cuando todo va bien es fácil. Pero cuando todo se derrumba, ahí se prueba la fe. Y ahí creces o te alejas. Abraham confió cuando Dios pidió a Isaac, lo más doloroso. Job confió cuando lo perdió todo, sin explicación, aunque él me mate, en él esperaré. Job 13:15. María confió cuando dijo, hágase en mí conforme a tu palabra, ante un futuro incierto y escandaloso. Confiaron no porque entendieran, sino porque conocían a quien confiaban. Tu fe no se prueba en la comodidad, se prueba en el fuego. Si solo confías cuando la vida es fácil, eso no es confianza, es conveniencia. La pregunta es, ¿puedes decir no mi voluntad, sino la tuya cuando el plan de Dios te lleva por el dolor? Estás llamado a confiar hoy. Cuando sea difícil, cuando no veas la respuesta, cuando lo único que tengas sea su promesa. La fe no es solo creer en su poder, es creer en su bondad, incluso cuando la vida duele. Aplicar Proverbios 3, 5-6 es una práctica diaria. No es natural confiar primero en Dios. ¿Cuántas veces intentas resolverlo todo antes de entregárselo a Él? Estresándote toda la noche, para darte cuenta después de que Dios tenía el control. Dejar de apoyarte en tu entendimiento es una decisión diaria. Tu prudencia es limitada, tus emociones te engañan. Cada mañana, elige decir, Dios, confío en ti hoy. Construye esa confianza en las cosas pequeñas, para que tu base sea sólida en las grandes pruebas. Esto es un llamado a vivir de verdad este versículo. Deja de citarlo, y empieza a encarnarlo. Si este mensaje tocó tu corazón y quieres profundizar en la sabiduría de Dios, te invito a ver los videos explicativos detallados de cada libro de la Biblia que hemos creado para ayudarte a caminar con Dios. También hemos convertido algunas de nuestras enseñanzas más poderosas en ebooks. Encuentra el enlace a estos recursos en la descripción de este video para estudiar a tu propio ritmo y profundizar tu entendimiento. Y si esto te movió, si te desafió a confiar más, no te vayas sin dejar un comentario abajo. Cuéntame, ¿en qué área de tu vida te cuesta más confiar o someterte? Leemos todos sus comentarios y crecemos juntos. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, por favor, comparte este video. Podría ser justo la palabra que estaban esperando. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga mientras aplicas su poderosa sabiduría.